Impresionante lo que no debía pasar y está sucediendo y de qué manera. El precio del petróleo se encuentra en este momento, mientras estamos grabando, en $100. Esto por la extensión de la guerra en el Medio Oriente, el tema de Irán, el tema de los países del Golfo. La guerra, como se ha extendido, ha generado pues un giro tremendo hacia el precio del petróleo. Está a los 100 y ahora no sabemos si esto va a seguir subiendo, pero lo que sí sabemos es que tiene un efecto directo con el precio del diésel, de la gasolina y por ende de los transportes de todo el mundo y por ende de una inflación que genera, porque imagínense, toda la comida que se consume llega por transporte, que se mueve por diésel o por gasolina. Aparte que esto hace que suban los precios de los fertilizantes, también le afecta al precio de la comida. Y así sube, pues todo lo que utilice petróleo, que son muchísimas cosas. Pero no nada más el petróleo, sino el gas, el aluminio. La extensión de la guerra en Medio Oriente pues ha girado de manera alucinante. Y es que hay un factor que cambia todo. Los Houthis han atacado a unos petroleros en el Mar Rojo y hacia lo que es el estrecho de Bab al-Mandab, eso que va hacia el Mar Rojo en esta zona. Entonces, cerrado el estrecho de Hormuz, cerrado ahora este estrecho que va hacia el Mar Rojo y ahora con ataques hacia petroleros de parte de los Houthis. Ayer les mencioné este tema, Les mencioné que había habido el ataque, ¿no? Pero los precios del petróleo pues están subiendo un máximo de los últimos 2 meses, ¿verdad? Se acumula su quinta jornada consecutiva de incrementos, pero realmente las subidas han sido desde el día 2 de julio. Nada más que ha tenido algunas pausas, como pueden ver aquí, y luego aquí, y luego aquí. Pero realmente la subida viene desde esta zona de julio. Si contamos esa subida de los $70 aproximadamente a los $100, casi $101, ¿sí? Es una subida de petróleo de julio, ahorita, del 41%. O sea, es una subida tremenda. ¿Por qué es urgente esto? Porque la guerra no parece que se vaya a detener, sinceramente. O sea, no hay una negociación. Hay gente que cree que los iraníes quieren negociar. Solamente hay un grupo pequeño que lo quiere hacer, que es el grupo de Abbas Araghchi y de Masoud Pezeshkian, que es el presidente, que para muchos países puede sonar importante. Mira, un presidente. Pues sí, nada más que es un presidente que no tiene poder. El poder lo tiene el líder supremo y lo tienen otros grupos como los ayatolas, la misma Guardia Revolucionaria. Y si en la negociación ellos no están de acuerdo con algo, simplemente dicen que sí, pero luego después pues hacen lo que hacen. Los precios tocaron este máximo y vienen algunas consecuencias. Primero, el costo del transporte prácticamente en todos lados. Esto sube todos los alimentos, la ropa, los electrónicos, materiales de construcción. Muchas empresas trasladan el costo al consumidor porque es una subida que muchos podrían absorber, ¿verdad? Muchas empresas tienen mucha ganancia y podrían absorber ese costo. Normalmente no lo hacen. Ojalá que algunas lo hagan y que no empiece una guerra de inflación. Ojalá. Porque de repente en ese margen de ganancia, pues alguien lo tiene que perder. Y normalmente es el consumidor, lamentablemente, ¿no? La gasolina y el diésel se encarecen. Hay países que tienen cierto margen. México ha tenido un cierto margen en el manejo de precios porque aquí se produce, se saca petróleo y se produce parte de la gasolina, no toda. Hay parte que se tiene que comprar en Estados Unidos. Pero ha habido un margen hasta ahorita para que el precio no se dispare. Podrían bajar ciertas cosas de los impuestos, podría ser que haya cierto margen, ¿verdad? Veremos. Los bancos centrales tardan más en bajar las tasas cuando eso sucede. Si la inflación vuelve a subir, las instituciones como la Reserva Federal o los bancos centrales podrían tratar de mantener los intereses altos por más tiempo y eso frena el crecimiento económico, pero equilibra un poco. Rusia, Arabia Saudita y otros exportadores podrían recibir, o aparentemente podrían recibir dinero extra. Nada más que Rusia, Arabia Saudita, los países del Golfo, pues ahora no pueden vender petróleo, ¿no? Rusia porque está sancionado por muchos países, pero las sanciones se las pasan. La sanción que sí está funcionando, miren, mientras estoy hablando, el petróleo ese fue a $101. Miren, 199.9
Ahorita en lo que le di clic ya no está en 101, pero está así de que tocando ya los 101. Por momentos toca 101. Impresionante, la verdad. Pues bueno, el asunto, lo voy a dejar aquí por si llega a los 101 para que lo vean, ¿no? Porque está de locos esto, ¿no? Es muy rápida la subida que ha tenido. Pero bueno, la industria, alguna industria, la que no esté con problemas fuera de Rusia, fuera de países del Golfo, o sea, Inglaterra, Estados Unidos, pues Argentina, Venezuela, los que producen gas, los que producen petróleo, ahí está, 101, tienen pues una ganancia extra, ¿verdad? Esa ganancia extra pues les puede dar un equilibrio para que los precios no suban en esos países. Los demás países no tienen esa posibilidad y los precios pueden acelerarse. También otra situación que puede generar, si esto se llega a extender, podría ser una aceleración al cambio energético, vamos a decir, a la transición energética. Ahora más que nunca, los que no querían apostar a el sol, a la energía solar, a la energía eólica, a la energía térmica o a otro tipo de energías, van a tener que empezar a pues tomárselo más en serio. Porque este tipo de conflictos son de los que pueden ser duraderos, ¿sí? Todo el mundo pensó que el de Ucrania-Rusia iba a terminar en días, semanas. Lo más que decían que podía tardar eran meses, pero que se iba a tranquilizar. Ya son 4 años de guerra. Lo que pasó entre Israel y la zona del Medio Oriente cuando empezó lo de Gaza, cuando empezó lo de Líbano, pues realmente, aunque acabó entre comillas, pues el conflicto siguen las tensiones ahí. Y es más, yo diría más bien que se extendió hacia Irán, o sea que realmente no se ha terminado. Entonces, ahorita se ve todo como separado, ¿no? Como diferentes guerritas en la zona, pero realmente es todo un conjunto de situaciones en las que han estado implicados también los iraníes desde el principio. Porque hay que recordar la influencia que tienen ellos sobre el Líbano y sobre Gaza, específicamente sobre Hezbollah, y un poquito sobre Hamas, ¿no? No es una casualidad, y aquí se los comentamos desde el día 1, desde el 7 de octubre, que algo tenía que ver Irán. ¿Por qué? En aquella guerra del 7 de octubre, el ataque que hace Gaza, o Hamas específicamente, porque no fue Gaza, sino fue un grupo terrorista, que hace el ataque el 7 de octubre. Se iba a dar una semana después un acuerdo, o sea, una semana después del 7 de octubre, se iba a dar un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. El acuerdo iba a ser histórico, porque iba a cambiar todo el Medio Oriente, porque iban a hacer un acuerdo en unión, iban a tener un ducto de petróleo que pasa sobre Israel y se va hacia Europa. Eso cambiaría la historia para Europa y cambiaría la historia para Israel, para Jordania y para Arabia Saudita. Habría un gran negocio para todos ellos y les daría una ventaja estratégica a los europeos petrolera, energética. Pero a muchos no les convenía, y entre ellos a los iraníes. Era de los que más estaban en contra de esto. A los rusos tampoco les convenía. Entonces, casualmente, empieza una semana después, una semana antes más bien del acuerdo, iba a darse el acuerdo, ya estaba anunciado, tal fecha, una semana antes empieza esa guerra. Obviamente Arabia Saudita entonces canceló el acuerdo y todo se canceló. ¿Sí? Los mercados financieros se van a volver más volátiles. Así que también atentos a eso, ¿verdad? Los inversionistas empiezan a ver más riesgos, y cuando se ven riesgos empiezan la volatilidad, empiezan las subidas y bajadas de precios. No es que todo vaya a caer ni nada, simplemente que va a haber más volatilidad. De repente algunas empresas sí pudieran ser muy afectadas, ya lo veremos con el tiempo, porque suben costos también. También esto, ya de por sí hay una tensión tremenda, ¿no? Una tensión geopolítica. Bueno, esto lo puede aumentar, aunque podría haber beneficiarios. Podría ser en una de esas que se le permita a Rusia que venda más petróleo. La cosa es que, como están en guerra y como Ucrania ya encontró el modo de parar las refinerías, pues también de dónde van a sacar el petróleo si las petroleras y las refinerías están siendo atacadas. Entonces, pudiera haber que se tenga que negociar para que haya un alto al fuego con Rusia, para que se pueda vender petróleo momentáneamente mientras está esta crisis. Pero bueno, hoy, el día de hoy, 23 de julio, empieza una crisis otra vez de energética, o se acelera la crisis energética porque ya estaba. Cuando, ojo, las reservas
están muy abajo, están en el punto más bajo histórico de hace más o menos 40 y pico de años, ¿sí? Por allá por los 80. No se había tenido tampoco petróleo de reserva global. Eso da estabilidad energética. Bueno, pues ahorita no está la reserva como debería estar. Entonces, eso le agregó otro problema. Oye, es que ya había subido a 100, no pasó nada. Bueno, sí pasaron porque empezó a subir los precios, pero ahora ya no tenemos la reserva que se tenía. Entonces, ¿cómo se va a equilibrar ese precio? Queda todavía un margen, todavía hay un margen, ¿verdad? Pero el margen ya es menor, ¿verdad? Y aparte, a menor margen de que quede para poder sacar ese petróleo que está guardado ahí, lo que queda, ¿verdad? Para sacarlo ahí, pues implica que inmediatamente que empiece a hacer eso, empiezan a subir también los riesgos, ¿verdad? Porque empiezan a preguntarse a los inversionistas, ¿y qué pasa si la reserva se acaba? Y entonces la perspectiva futuro empieza a ser más riesgosa y empiezan las volatilidades, empiezan las broncas. Entonces, ojo con ese tema. Claro que el que sabe, ¿no? Los que saben, y hay que checar muy bien qué movimientos hace Trump y el equipo de Trump en cuanto a financieros, que cosa que es ilegal, por cierto, no deberían de estar haciendo ventas y compras, pero ellos como se enteran primero, se adelantan y tienen unas ganancias tremendas a la hora de invertir. Un tema que algún día se va a investigar y algún día va a haber consecuencias contra muchos políticos en Estados Unidos cercanos a la Casa Blanca, porque va a haber consecuencias legales, por los movimientos que han estado haciendo. El dólar en este momento, siempre que el petróleo sube, el dólar sube. Y se fue, en el caso del euro, de comparación con el euro, también subió, ¿no? Ahí lo estamos viendo, es esa subida. Y en el caso del peso, también tiene una subida, ¿no? O sea, tiene esta subida, esta línea verde. No es exagerada, mientras no pase la tendencia de esta línea amarilla que está aquí, mientras no la sobrepase, la tendencia sigue siendo del dólar hacia abajo, no hacia arriba, hacia abajo. El momento que la brinque, que aquí está muy cerca de brincarla, entonces la tendencia puede subir ahora el dólar hacia arriba. Pero eso lo veremos más adelante. Oigan, seguimos informando, pero es momento histórico en esta situación. Es una situación pues dura, difícil, que hay que estar muy enterados y muy prevenidos a lo que pueda venir, ¿verdad? No son momentos tal vez, no sé qué te digo, te sobre lo que sea, pero no son tal vez momentos de excesos de gastos, ¿verdad? O sea, eso es lo que pienso. Habrá gente que piensa igual y diferente, déjalo como quieran en los comentarios, qué es lo que tú crees que debemos de hacer, cómo nos debemos preparar para esto, y igual si gustan podemos hacer un especial para eso, ¿no? Vámonos a otros asuntos. En un momento más regreso con otra información. Gracias por acompañarnos.